Pues, a ver, la cuestión tiene dos partes. Una, las convicciones personales, que no son relevantes, pero aquí pueden tener algún interés para entender por qué diré lo siguiente, ¿no? La cuestión personal es que no hay sentido, es decir, que no hay sentido ni en el universo, ni en los humanos, ni en las sociedades. No. Es decir, el problema del sentido es un problema de interacción lingüística y, por lo tanto, de creación social, pero no hay un sentido, por decirlo así, por encima de la pura creación de sentido constante, ¿no? Eso como convicción personal. Por lo tanto, claro, lo que suelo decir muy a menudo es que las grandes maquinarias de producción de sentido que hemos construido los humanos, que son religión, filosofía y ciencia, no los distingo, los pongo juntos siempre, o sea, me parece lo mismo, filosofía y ciencia, y arte, ¿no? Estos tres, no veo que haya más, de producción de sentido, bueno, pues son tres grandes máquinas que se han ido perdiendo fuerza, ¿no? Ralentizándose, y están al borde de detenerse, ¿no? La religión, desde luego, siempre me refiero a la sociedad occidental y a los países avanzados, ¿no? La religión, por supuesto, ha desaparecido. En este momento pues tiene una función privada, pero una función privada prácticamente como la sexualidad, es decir, que uno no se debe meter si alguien es homosexual, zoófilo, coprofílico, etc. De la misma manera, uno no se debe meter si es budista o islamista, etc. Pero ha desaparecido de lo real, es decir, del impacto que pueda tener sobre lo real. No ha desaparecido ni de los países islámicos ni de Israel, en donde todavía el elemento religión tiene una función legislativa, es decir, interviene en la sociedad, en las nuestras ya no. Entonces, bueno, pues primera gran máquina, ¿no? La religión prácticamente a nosotros ya no nos sirve como mecanismo de creación de sentido, ¿no? La segunda, filosofía-ciencia, por un lado, la filosofía, así llamada filosofía, también está desapareciendo, en el sentido de que ya solo hay profesores de filosofía, pero no filósofos. Hay universidades como, digamos, almacenes que venden el producto filosofía, lo cual no quiere decir que eso sea filosofía. Y incluso los últimos filósofos, Heidegger, etc., abominan de la palabra filósofo, ¿no? Heidegger decía que no le llamaran filósofo, le llamaban pensador, ¿no? Por lo tanto, tampoco. Ciencia. La ciencia, ¿qué os voy a decir? Lo sabéis muy bien, se ha convertido en una especie de efecto de atracción de inversiones a través de enormes compañías, etc. Lo que funciona como ciencia, que es Hawking, etc., son efectos mediáticos, ¿no? Ciencia real y verdadera, en el sentido clásico de la palabra, no sabemos si hay. Es casi imposible coordinar los diferentes departamentos, o sea, para crear posiciones unitarias, etc. Y arte lleva el mismo camino, ¿no? Lleva el camino de no solo de desaparecer, sino un poco de convertirse en la representación de su propia desaparición. Es decir, el arte de pronto se convierte en la representación de su propia desaparición. Bueno, si estos tres grandes mecanismos acaban deteniéndose, parándose, ¿no? Estaremos viviendo por primera vez en una sociedad que no tiene recursos de significación, recursos de sentido, ¿no? Y entonces ahí se abre una incógnita apasionante. Entonces, claro, el experimento de vivir en una sociedad que no solo carece de sentido, de significaciones, sino que en cierto modo se sustenta sobre eso, es decir, una sociedad realmente, asumidamente nihilista, eso es un experimento fantástico. Nosotros ya no lo pillaremos, quiero decir, tu padre y yo ya no lo pillaremos, pero a mí me parece de lo más interesante. Es decir, no hablo nunca de estas cosas con nostalgia en absoluto, ¿no? No sé cómo será un mundo durísimo, sin la menor duda va a ser un mundo durísimo, pero muy interesante. ¿Recordáis que fue Nietzsche el que dijo que el pensamiento del eterno, es decir, de la desaparición del sentido, el pensamiento de la desaparición del sentido es el pensamiento más pesado, ¿no? El que pesa más, el que puede llegar a aplastarte, ¿no? Pues ese es el desafío ahora.
realmente el desafío es ese, ¿podemos o no podemos subsistir por nosotros mismos? Es decir, sin ayudas externas, ¿no?